Hello, everyone. Hola a todos, permítanme darles la bienvenida a esta sesión del Instituto Virtual de Liderazgo de Bancos de Alimentos. Es cómo pasar del concepto al impacto de los bancos de alimentos. Yo soy Chris Rabstock, soy el director de servicios de campo. Estamos muy agradecidos con tanta gente de diferentes lugares del mundo. Y antes de comenzar, quisiera hablar de algunos puntos importantes para recordar. Todas las presentaciones van a ser en inglés, pero tenemos interpretación simultánea al español y al francés. Por favor, hagan clic en el globo de interpretación al pie de la pantalla y elijan el idioma favorito. La sesión se está grabando. Se les va a enviar el enlace para que puedan tener acceso a la sesión después de que concluimos hoy. Vamos a terminar con una sesión de preguntas y respuestas. Si tienen una pregunta, un comentario que quieren presentar, por favor, escríbanlo en la ventana de preguntas y respuestas Q&A y vamos a hablarlo al final de la sesión. Para comenzar, quisiera darles un poquitito de contexto del trabajo de GFN para establecer los bancos de alimentos. Cuando establecimos GFN en el 2006, era con la doble misión de apoyar a los bancos de alimentos que ya existían y crear nuevos bancos de alimentos. Hoy tenemos un sistema para establecer bancos de alimentos en casi 20 países. En un momento van a escuchar de nuestro presidente y director ejecutivo. Vamos a explicarles cómo apoyamos a los bancos de alimentos y cómo los fortalecemos para que puedan extender sus servicios. Vamos a escuchar de varios miembros del equipo acerca de cómo trabajamos con los líderes locales para establecer los bancos de alimentos cuando se tienen que abrir por primera vez en una comunidad. Y luego vamos a escuchar acerca de los nuevos bancos de alimentos y cómo la ayuda de GFN aceleró el desarrollo de los bancos. Y luego vamos a tomarnos un rato para hablar de las preguntas y los comentarios. Así que primero que nada les voy a presentar a Lisa Moon, que es la presidenta y directora ejecutiva desde el 2016. Gracias, Chris. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Realmente es un placer estar aquí para conocerlos un poquito mejor y escuchar qué es lo que ustedes quieren hacer con sus comunidades. Como les dijo Chris, la Global Banking Network, o GFN, está teniendo un aniversario este año, número 15. Nosotros comenzamos con la misión de apoyar a los bancos de alimentos nuevos y los ya existentes con la ayuda de gente como ustedes, gente que ha demostrado su compromiso y su visión de reducir el desperdicio de alimentos y alimentar los alimentos en sus comunidades. Nosotros comenzamos con la unión de 4 redes en Argentina, Canadá, Estados Unidos y México, que comenzamos a recibir pedidos de gente en todo el mundo que querían comenzar sus propios bancos de alimentos en sus comunidades y realmente querían concentrarse en sus propias comunidades y pensaron que sería muy útil tener una organización concentrada específicamente en apoyar estos nuevos bancos de alimentos. Así que realmente esto fue el origen de GFN. Chris comenzó con la organización desde el principio y ha trabajado con nosotros los últimos 15 años trabajando con diferentes bancos de alimentos como ustedes para apoyarlos con los cambios en sus comunidades. Así que quiero hablar un poquitito acerca de dónde estamos el día de hoy y luego le voy a pasar la palabra a Chris para que él nos hable específicamente de cómo trabaja con los nuevos bancos de alimentos. Así que la visión de la organización es crear un mundo libre de hambre a través de unir y avanzar los bancos de alimentos. Por supuesto, somos una organización que existe junto con diferentes líderes para ofrecer el apoyo técnico y en algunos casos ayudarlos a conseguir la financiación y trabajamos con alianzas, con asociaciones, con organizaciones de base comunitarias que luchan contra el hambre también. Trabajamos con un rango de organizaciones muy importante. Si podemos pasar a la siguiente. En este momento tenemos bancos de alimentos a los que apoyamos en 44 países y realmente es un rango de organizaciones. Algunos bancos de alimentos con los que trabajamos han estado establecidos por décadas, pero muchos de estos bancos se han establecido en los últimos 5 años. Así que realmente depende del tipo de organizaciones y dónde están en su ciclo de desarrollo que realmente afecta al tipo de servicios que podemos ofrecer.
Uno de los beneficios de trabajar con GFN es que no solamente tienen acceso a nuestro equipo de expertos que los pueden ayudar. Hay tanto contexto cultural y económico, tenemos décadas de experiencia haciendo este trabajo, pero también les damos acceso a una red completa de líderes y expertos como ustedes mismos que están haciendo realmente cosas muy innovadoras y muy creativas para el alivio del hambre y para trabajar en las comunidades. Así que apoyamos entonces bancos en 44 países. En el 2019 tenemos más de 56.000 organizaciones de servicios. Vamos a hablar un poquito más. En el 2019 ayudamos a más o menos 16.9 millones de personas hambrientas en el mundo. Vamos a mostrarles que el modelo es único porque realmente en muchos casos trabaja con otros beneficiarios, otras caridades y los apoyamos con sus programas, con sus proyectos en desarrollo, ayudamos con los servicios sociales que ya existen en la comunidad y que necesitan los alimentos para poder traer a los clientes y ayudarlos. Así que estas agencias sociales con las que estamos trabajando, tenemos, como les dije antes, un número importante de organizaciones de servicios, 56.000, con las que estamos trabajando y todo esto realmente nos ayuda a tener un impacto global increíble. Obviamente este último año ha sido extremadamente difícil, ya lo saben todos ustedes, y para todas las comunidades con las que estamos trabajando y los bancos de alimentos realmente tuvieron que responder. Entre marzo y noviembre del 2020, los bancos de alimentos ayudaron a más de 27 millones de personas hambrientas. Estas organizaciones de base comunitaria, cuando trabajan juntas, tienen un impacto enorme global y nosotros vemos que el Banco de Alimentos como modelo nos ofrece una oportunidad increíble de responder, especialmente cuando nos concentramos en el hambre cero y el desperdicio cero de alimentos también. Chris y los otros van a hablarles mucho más acerca de los diferentes modelos, pero quiero reforzar el concepto de que estamos trabajando para apoyar a las iniciativas basadas en la comunidad y los líderes comunitarios. Y nuestra experiencia, tenemos una cantidad de gente en el personal. Miramos el modelo de ustedes, cómo es que crearon el banco de alimentos, qué tipo de capitalización necesitan, nos aseguramos de que la logística es lo más eficiente posible. Obviamente tenemos expertos en abastecimiento de alimentos, en compra de productos, de manera tal que los alimentos sean nutritivos y también pensamos acerca de cómo trabajar con las agencias y cómo pueden hacer para asegurarse de que trabajan con los grupos más vulnerables en sus comunidades. Así que vamos a pasar a la siguiente, por favor. Así que esto es simplemente una imagen rápida de lo que hicimos en el 2019 nuevamente, pero lo que quería volver a repetir aquí es que GFN, por los últimos 10 años realmente trabajamos en las organizaciones de bancos de alimentos que estaban predominantemente en América Central, América del Sur y en Asia Oriental. Pero como organización estamos comprometidos por los siguientes años de apoyar los bancos de alimentos y su expansión, especialmente en las zonas de más necesidad. Esto incluye Asia, sureste, el sur de Asia, Sudáfrica y Sudamérica. Y estamos trabajando con aliados muy importantes. Y esto realmente es parte muy importante del trabajo que estamos haciendo, crear nuevos programas para apoyar a las organizaciones que están en el estado de organización emergente o que están cambiando, dando pasos agigantados y traer nuevos aliados a trabajar con nosotros también. Así que con esto le voy a pasar nuevamente la palabra a Chris y va a hablar específicamente de los servicios que ofrecemos para los nuevos bancos de alimentos. Gracias, Lisa. Nuevamente, para darles un contexto, déjenme decirles cómo la GFN define lo que es un banco de alimentos. Un banco de alimentos es una entidad que distribuye alimentos, productos de supermercado a los hambrientos. Su meta es
establecer una distribución amplia en toda la comunidad. O sea, no estamos hablando de una pequeña despensa de alimentos que opera en un pequeño centro comunitario o en una iglesia o mezquita. Un banco de alimentos opera sin discriminar. Sus servicios y productos están disponibles para toda la comunidad en su conjunto y una proporción importante de los productos distribuidos son donados por establecimientos alimentarios comerciales o el gobierno. O sea, no es simplemente una empresa sin fines de lucro que compra alimentos y luego redistribuye, aunque muchos bancos de alimentos los adquieren, los compran para complementar sus inventarios, para conseguir artículos que pueden ser necesarios para necesidades dietéticas locales. Entonces, no están siempre disponibles por donaciones, por lo cual los bancos compran alimentos para complementar sus inventarios. Pero esas compras no son la principal fuente de sus productos. Un banco de alimentos depende de las alianzas que establece con todos los sectores interesados de la sociedad, sector público, privado y todos los segmentos de la sociedad civil. Estas alianzas son lo que alimentan al Banco de Alimentos y lo hacen una parte integral de la comunidad en la que opera. Por este motivo y otras, el Banco de Alimentos es típicamente una ONG. Los gobiernos pueden ser y en el pasado han participado en la creación de bancos de alimentos y servicios comunitarios por su parte. Generalmente el Banco de Alimentos es considerado un ONG, lo cual lo hace más sostenible por muchas razones de las que hablaremos más adelante. Ahora, ¿cómo funciona un banco de alimentos? Como pueden ver en la diapositiva aquí a la izquierda, los productos alimentarios, los productos de supermercados se obtienen de toda la cadena de suministros, desde las granjas, desde los pescadores, canales, de otros canales de distribución, llegan a través de supermercados e incluso restaurantes donde el excedente de productos es apto para el consumo, pero por una cantidad de motivos ha perdido su valor comercial y ya no se puede vender. A veces los gobiernos también suministran productos. El producto que proviene de los gobiernos típicamente proviene de ahí como resultado de trabajos que realiza el gobierno, programas que tiene el gobierno donde adquieren productos en el país para subvencionar a productores, a granjeros, para mantener la economía, y parte de estos alimentos lo usan para ayudar a los que padecen inseguridad alimentaria a través de esta infraestructura, y los bancos de alimentos son la mejor parte de toda esta infraestructura para hacer llegar el alimento a los necesitados. Entonces, los alimentos pasan de todas estas fuentes al Banco de Alimentos Comunitario, que es una organización sin fines de lucro, que opera un depósito bodega, que funciona de manera muy parecida a un distribuidor de alimentos, excepto que lo hace sin ánimo de lucro, almacena estos alimentos en su depósito, en algunos casos tiene que manipular estos alimentos, digamos por ejemplo que un productor de arroz entrega un contenedor de arroz a granel que debe ser empaquetado en paquetes aptos para entregar a un consumidor y distribuir a individuos y familias. Entonces puede haber una cierta necesidad de manipular, de manejar este producto en el banco de alimentos para prepararlo para llegar a las organizaciones comunitarias a las que hizo referencia Lisa antes. Estas organizaciones comunitarias son un amplio espectro de entidades. Algunas existen únicamente con el objetivo de alimentar a la gente, un comedor popular, una despensa comunitaria. Otras son organizaciones más grandes que a su vez ofrecen otros servicios para gente que padece de otras necesidades, pero debido a la cuestión de programación, a lo mejor es un hogar para ancianos, un orfanato, un centro de rehabilitación de drogas y alcohol, o un albergue para
víctimas de abuso doméstico, y estas organizaciones necesitan alimentar a sus residentes mientras que ofrecen los otros servicios caritativos que son su principal motivo para existir. Entonces, este es el cuadro general. Por favor, la próxima diapositiva. Hay una cantidad de modelos diferentes de bancos de alimentos, especialmente al verlos replicarse en diferentes sociedades, diferentes culturas, pero en su centro, es un núcleo, son todos lo mismo. Es una operación basada en un depósito o almacén. Los alimentos se recogen de todos diversos puntos de la cadena de suministros, se almacenan y se distribuyen a organizaciones de base comunitarias, ONGs que dependen del Banco de Alimentos. Este es el modelo básico. Pero hay una cantidad de agregados que adoptan algunos bancos de alimentos. Acá hay un par de ejemplos. El primero es alimentos ya preparados. En el modelo de oferta de alimentos preparados, el banco de alimentos recolecta comidas ya preparadas de servicios de catering, servicios de banquetería, operaciones de convenciones, bodas, restaurantes, hoteles. Y todo ese producto lo llevan directamente del donante, o típicamente lo llevan del donante directamente a la organización comunitaria que lo va a utilizar inmediatamente en su programa de alimentación. La manipulación de comidas preparadas, como se imaginan, tiene implicaciones en cuanto a la inocuidad alimentaria. La logística es más difícil, más costosa de muchas maneras. Entonces, no es lo típico que ese alimento se lleve a un depósito y luego se redistribuya en el futuro, ya que necesita ser gestionada más rápidamente y requiere esta distribución rápida del donante a la organización que lo consume. Otro modelo común es lo que llamamos el modelo de banca alimentaria virtual. Algunas organizaciones, especialmente tiendas de alimentos, supermercados o cafeterías, a veces tienen productos que quieren poner a disposición del banco de alimentos, pero cada donación individual puede ser mucho más pequeña de lo que es económico para el banco. Pensemos una gran cadena de supermercados, por ejemplo. Una comunidad puede tener mejor 50 supermercados de una cadena. Cada uno de ellos podría tener 50 o 100 o 200 kilos de producto todos los días que quiere donar. Pero consideren la logística. El Banco de Alimentos tiene que tener vehículos que sigan una ruta y recojan todo este producto de manera periódica. Eso es muy difícil. Entonces, este modelo de Banco de Alimentos virtual es un modelo que ha evolucionado a través del cual el Banco de Alimentos mantiene una relación entre las organizaciones individuales beneficiarias y los donantes de cantidades pequeñas. El Banco de Alimentos nunca manipula esas donaciones, sino que hace la conexión siguiendo un calendario regular. De esta manera, la organización beneficiaria puede ir a recoger estas pequeñas donaciones directamente del donante para su propio uso. O sea, no se redistribuye. Y toda la información relacionada con esa donación, los datos sobre el producto, el volumen de producto, toda la información necesaria para mantener todo el proceso, los datos del proceso, todo eso se centraliza en el Banco de Alimentos y típicamente a través de tecnología, con una aplicación de teléfono inteligente, la agencia recoge la donación
ingresa los datos necesarios en la aplicación, el software, eso se transmite al banco de alimentos que centraliza todos esos datos, toda esa información y se comunica regularmente con el donante para informarle sobre el volumen de actividades. Entonces, una manera muy viable para que un alto volumen de producto sea donado, aun cuando la donación individual es pequeña en escala. La siguiente diapositiva, por favor. Todo esto presenta dudas o preguntas sobre qué tipo de infraestructura necesita tener un banco de alimentos. Obviamente, la respuesta a la pregunta depende del tipo de modelo que los que están planeando este banco de alimentos anticipan implementar. Hay que considerar el tipo de alimentos que se van a manipular, el método de recolección, de distribución, qué tipo de requisitos de almacenamiento va a haber. Y, por supuesto, el factor más importante en todo esto tiene que ver con la inocuidad alimentaria, la seguridad de los alimentos. El banco de alimentos es crítico. El banco tiene que tomar todos los pasos, las medidas críticas en todas las partes del diseño del programa para asegurarse que los alimentos donados, confiados por los donantes al banco, de hecho, sean alimentos saludables, aptos para el consumo cuando se le entregan a los beneficiarios. Entonces, esto significa que cuando los planificadores están considerando las instalaciones que van a necesitar, los vehículos que van a necesitar, el equipo necesario, tienen que considerar esto desde la perspectiva del tipo de productos que anticipan recibir y si este producto va a estar a temperatura ambiente o si va a necesitar refrigeración, tal como los productos vegetales, frutas, productos lácteos y demás. Incluso si van a necesitar tener la capacidad de tener congeladoras comerciales para mantener este producto en condiciones de inocuidad. También necesitan concentrarse también en la tecnología necesaria y luego la red de distribución. Esta red de distribución está constituida por esas organizaciones base comunitarias, esas ONGs de las que hablamos antes. Al final de cuentas, un banco de alimentos es un activo comunitario. Los bancos de alimentos cierran la brecha entre el excedente y la necesidad, en particular gestionando esta infraestructura comunitaria. Y esta infraestructura incluye representantes de los sectores públicos y privados y la sociedad civil. Como tal, permite que el Banco de Alimentos trabaje con estos representantes para considerar soluciones a largo plazo de la inseguridad alimentaria y de la pérdida y desperdicio de alimentos. Vamos a hablar más de esto. Básicamente, realmente el Banco de Alimentos es un activo comunitario. La mejor descripción que he escuchado sobre este hecho la hizo un director del consejo de una ciudad importante en Texas que presentó en una sesión de capacitación de los bancos de alimentos e hizo el siguiente comentario. Los concejales, el intendente o el presidente municipal consideran al Banco de Alimentos igual que la policía, el departamento de bomberos y la educación y la salud en nuestra ciudad. Los alimentos, el Banco de Alimentos son esenciales para tener una ciudad saludable. Es un gran comentario y es un reconocimiento de los resultados que obtienen los bancos de alimentos. En cuanto al tema de estos resultados que obtienen los bancos de alimentos, para esto les quiero presentar al vicepresidente de programación de la GFN, Doug O'Brien, que va a hablar más a fondo sobre este tema. Gracias, Chris. Como dijo Chris, los bancos de alimentos necesitan la escala. Esto es esencial para la comunidad y son tan esenciales para la comunidad como los hospitales o los departamentos de policía. Y voy a decirles qué es lo que esto significa. Los bancos de alimentos existen para responder al problema del
hambre y de la inseguridad alimentaria. Y como se ha visto este último año con la pandemia, el papel de los bancos de alimentos para satisfacer las necesidades de seguridad alimentaria ha sido vital. Pero primero vamos a ver que el desafío del hambre que enfrenta el mundo hoy día no se debe a la falta de alimentos producidos. La producción global de alimentos excede lo necesario para alimentar a todas las personas del planeta todos los días y hay de más, hay un excedente. Y esto ha sido el caso por muchas décadas. El problema del hambre y de la inseguridad se debe a la falta de acceso. Y el motivo más frecuente de la falta de acceso es la pobreza o la desventaja económica. Puede ser temporaria, puede ser a largo plazo. La falta de los medios económicos para comprar los alimentos crea un ciclo de pobreza que lleva al hambre. Y esto lleva a más pobreza. Y esto es un ciclo que se repite y se repite en todas las familias y las comunidades y pasa por generaciones. El Banco Mundial ha dicho que el dar seguridad alimentaria es la respuesta a la pobreza. Así que, ¿qué tan inmenso es este problema? Y el problema es el acceso a los alimentos. Más de 813 millones de personas en el mundo viven con hambre. Y el COVID ha agregado otros 296 millones de personas con inseguridad alimentaria, de acuerdo a los datos más recientes. Otra manera de describir esto ha llevado a 2.000 millones de personas que padecen de inseguridad alimentaria todos los días, es decir, la gente que no tiene acceso a los alimentos, y 3.000 millones sufren de deficiencias nutricionales y no pueden pagar una dieta saludable. Sé que estos números son abrumadores, son demasiado inmensos para realmente entenderlos, parecen realmente un obstáculo que no se puede superar. Como llegamos al objetivo de las Naciones Unidas de cero hambre. El problema no es la falta de alimentos, es la falta de acceso. Y por eso es que el modelo de los bancos de alimentos es una herramienta que usamos hoy día. Y es la manera de responder al hambre en este momento y acercarnos a dónde está la necesidad. Al hablar del hambre, lo tenemos que hacer comunidad por comunidad y tenemos que de esa manera entonces tener un impacto significativo a lo largo de todo el planeta, comenzando en cada comunidad y saliendo de cada comunidad al resto del mundo. Los bancos de alimentos nos dan un camino hacia la seguridad alimentaria para muchas familias y también cerrando las brechas, lo que falta de protección social que en muchos lados no existe, para romper el ciclo de pobreza y mejorar las vidas de millones. Como dijo Chris, es el modelo con el que los bancos de alimentos trabajan, lo que los distingue de los demás. Tiene dos objetivos fundamentales. Tenemos el objetivo 2 y el 12, que es llegar al cero hambre y cero desperdicio. Una tercera parte de todos los alimentos que se producen en el mundo se desperdician. Esto crea un daño enorme para toda la sociedad, para la gente, para el planeta. El modelo de los bancos de alimentos se asegura de que este excedente de alimentos se redistribuya. Esto sucede a lo largo de todo el mundo, en miles de comunidades, en pueblos, en villas. Los resultados, el impacto de estas actividades de base comunitaria en el 2019 fue redirigir 3.7 millones de toneladas métricas de excedente de alimentos de los rellenos sanitarios. De esa manera evitaron que más de 12.390 millones, 12.390 millones de kilogramos de emisiones de gases de efecto invernadero y alimentaron millones de personas hambrientas en todo el mundo. El trabajo nuevamente se pudo lograr haciéndolo comunidad por comunidad en más de 70 países en el mundo y más de la mitad de los países han tenido bancos de alimentos por menos de 2 décadas. Si lo vemos de esta otra manera, agregando el movimiento global, este abordaje, este trabajo, comunidad por comunidad, de evitar el desperdicio de alimentos, todas las necesidades de alimentos se pueden satisfacer de esa manera, de la manera que cumple con sus necesidades y nos acerca a dónde están los problemas y se pueden solucionar localmente. Como dijo Chris, para poder trabajar de la mejor manera, para ser un activo comunitario, que es lo que dijo, los bancos de alimentos tienen que convenir a las diferentes partes interesadas del sector público, del sector privado y de todos los segmentos de la sociedad civil. El banco de alimentos
es un organizador. Reúne a la gente, a las instituciones, a los funcionarios para tratar el problema del hambre que todos estamos enfrentando y lo tratamos lo más cerca posible del problema para poder ofrecer soluciones específicas y puntuales. Así que el Banco de Alimentos trabaja más que simplemente ofrecer un alimento o la comida, sino que ahora podemos trabajar a nivel de todas las partes interesadas, trabajar con todos los negocios, las empresas, el gobierno, para buscar soluciones a largo plazo. Los bancos de alimentos juegan un papel crucial, ofrecen una voz para cambiar los programas y las políticas para ayudar a reconstruir la resiliencia familiar y de la comunidad y para aumentar la movilidad económica. Algunas de estas áreas de impacto que hemos visto alrededor del mundo incluyen crear protecciones sociales, una red de protección para la gente con desventajas sociales o económicas. Apoyamos, por ejemplo, comidas escolares, asistencia con alimentos, las protecciones para los trabajadores informales, por ejemplo, los programas de alimentación para niños pequeñitos, los programas para la gente que no tiene hogar, para los inmigrantes, para las personas desplazadas, desde el punto de vista medioambiental, con políticas específicas para reducir el desperdicio de alimentos en agricultura y para crear sistemas más resilientes. Trabajamos directamente con el tema de la política de donación de alimentos para crear específicamente incentivos fiscales para la donación, protección para los voluntarios y políticas de etiquetado de productos alimenticios también, que esto crea un medio mucho más seguro. El Banco de Alimentos reúne las diferentes partes interesadas, se concentra en la misión común de reducir el hambre y la inseguridad alimentaria y pueden responder la pregunta de por qué hay hambre. La misión de alimentar a los hambrientos también avanza la causa mundial del hambre cero, comenzando en cada comunidad, ofreciendo el beneficio crucial del acceso a los alimentos. En cuanto al desperdicio de alimentos, lo que queremos hacer es fortalecer los sistemas alimentarios localmente, globalmente y al mismo tiempo proteger el medio ambiente. Los bancos de alimentos ayudan a identificar y abogar el apoyo para la gente con problemas económicos y sociales, y también aboga por la necesidad de programas a largo plazo. Este abordaje global que tiene el Banco de Alimentos existe, ya está, no hay que reinventarlo y tiene el potencial de transformar vidas, mucho más de lo que pueden hacer otras instituciones, y los resultados de este trabajo, cuando se hacen a escala, realmente tienen un impacto global muy significativo. Así que vamos a pasarle la presentación a mi colega Anthony Kitchen, que va a hablar con nosotros acerca del proceso de evaluación de la factibilidad. Así que esto les permite a ustedes ver dónde están los bancos de alimentos en sus comunidades en este momento. Muchísimas gracias, Doug. Como dijo Doug, yo soy Anthony Kitchen, soy el director de programas en GFN. Y me gustaría comenzar extendiendo la bienvenida a todos ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy, desde donde sea que estén. Y estamos muy emocionados que están con nosotros el día de hoy en este webinario en particular, porque el hecho de que están aquí el día de hoy quiere decir que han expresado ya un interés de comenzar un banco de alimentos. Y pienso que algunos de ustedes ya han hecho bastante trabajo, han avanzado y están cerca de hacer de esto una realidad. Estoy seguro de que ya han escuchado a mis colegas el día de hoy, y esto refuerza su interés en comenzar un banco de alimentos. Han escuchado del modelo fantástico que es el de los bancos de alimentos y cómo crea una situación ganadora-ganadora en la cual uno puede ayudar a la gente hambrienta, a la gente vulnerable en su comunidad, en sus países, y al mismo tiempo reducir el desperdicio y la pérdida de alimentos y ayudar al medio ambiente. Así que, por supuesto, eso es algo que todos queremos hacer. Pero de muchas maneras el trabajo duro comienza en este momento, y de eso se trata la siguiente sección de esta presentación. Escucharon a Chris, él habló acerca de cómo los bancos de alimentos son un activo comunitario, y cuando uno se compromete a crear un banco de alimentos, uno está creando un compromiso con su comunidad. Así que es muy importante que este banco de alimentos sea sostenible. Y entiendo totalmente la tentación de simplemente lanzarse y comenzar a hacer el trabajo
y tratar de tener el impacto inmediatamente sobre la comunidad. Pero realmente les pedimos a todos que hagan un proceso de planeación riguroso, detallado, porque eso es lo que crea estos activos a largo plazo. Así que en los siguientes minutos voy a hablar con ustedes acerca de la evaluación de factibilidad, que realmente es lo que les permite saber si va a funcionar el modelo del banco de alimentos en su país, en su comunidad. Y después de eso le vamos a pasar la palabra a Chris nuevamente, que les va a dar el proceso de planeación detallado. Así que con eso vamos a comenzar inmediatamente. Así que la evaluación de factibilidad realmente es un proceso exhaustivo de conseguir información. El resultado de esta fase básicamente es que uno obtiene un documento. Ese documento tiene que tener por lo menos 4 capítulos. Por supuesto, pueden tener más sesiones si así lo desean, pero tienen que tener estas 4 sí o sí y luego pueden agregar. Y una vez que hayan visto estas 4, pueden decidir si necesitan más capítulos. Así que en la siguiente diapositiva vemos cómo entendemos la necesidad. Lo primero que tenemos que saber es a quién estamos tratando de ayudar, entender la situación del hambre en cada país. Si uno va a comenzar un negocio, uno tiene que pasar mucho tiempo pensando acerca de cuál va a ser la base de clientes potencial. Así que si uno lo piensa, para el mundo sin fines de lucro es muy parecido, es lo mismo. ¿Quiénes son los clientes? ¿Quiénes son los clientes posibles? Y para poder hacer este trabajo, uno tiene que tener datos demográficos y geográficos. ¿Quiénes son las personas que tienen hambre? ¿Dónde viven? ¿Qué tipo de gente son? ¿Cuáles son los problemas más grandes? ¿Son mujeres? ¿Son niños? ¿Son gente mayor? ¿Son poblaciones indígenas? ¿Cuáles son las poblaciones más vulnerables? ¿Por qué? ¿Y dónde están? Tenemos que tener una buena idea basándonos en nuestra ciudad, en nuestro estado, ver ciudad por ciudad. Tenemos que ver más de una sola comunidad. Y también tenemos que ver la división entre las zonas rurales, las zonas urbanas y ver, sabemos que en general las zonas rurales tienen altas tasas de pobreza. En las zonas rurales sabemos que es más difícil llegar, la logística es más difícil, qué tan lejos le quedan, qué tan lejos viven de las fuentes de alimentos, cómo son los caminos para llegar a esas comunidades, cuánto tiempo lleva llegar a esas comunidades, todas cosas que tenemos que pensar. A medida que vamos pasando por el proceso, los invitamos a que miren todos los datos. Aun si los datos no son perfectos, de todas maneras son útiles. Miren a nivel del gobierno local, del gobierno nacional, de las otras agencias de beneficencia que existen. Miren, las mejores decisiones se basan siempre en datos. Uno tiene que hacer que las decisiones se tomen siempre basadas en datos. No solamente eso les da más información, los ayuda a escribir las futuras propuestas. Los donantes realmente siempre les van a exigir ver datos para hacer las donaciones también. En cuanto hay requisitos también culturales y esto puede afectar el tipo de productos que quieren o el tipo de servicios también que uno va a suministrar. Chris mencionó esto antes, pero para ser un miembro certificado de la GFN, insistimos en que tenga una política de no discriminación abierta al público, disponible para el público. Pasamos al siguiente capítulo, siguiente diapositiva. Ahora que entienden ya cuál es o saben cuál es la necesidad en su entorno, tiene que ver quién más está tratando de responder a esa necesidad y cómo. Hay que pensar quién está haciendo qué para poder entender y para posicionarse uno de manera que sea beneficioso para este entorno. ¿Quién está trabajando en esta área? Pueden ser programas gubernamentales, pueden ser ONGs internacionales, pueden ser pequeñas caridades locales, entidades benéficas que están ayudando. Probablemente sea una combinación de todo esto.
pero hay que ver en qué panorama en qué entorno uno va a estar trabajando. Y no es solamente los alimentos, es cómo se reparte el alimento, cómo se distribuye. Son centros de alimentación, son programas escolares o el alimento se lleva directamente a los hogares de la gente. ¿Con qué frecuencia se hace? Y si lo hacen de manera infrecuente, ¿cómo obtienen alimentos los beneficiarios el resto del tiempo? Nuevamente, ¿cómo encaja uno en este entorno? ¿Se puede aliar con organizaciones existentes? A lo mejor hay una agencia que está haciendo algo ahora, a lo mejor pueden trabajar con ellos dando otro servicio, pero ustedes se concentran en proveerles el alimento que necesitan, por ejemplo, si están dedicados a la educación, a la atención de la salud o cualquier servicio que estén proporcionando, y cada uno entonces trabajaría en sus propias áreas, en el área de conocimiento. Otra cosa es cuánta gente hay en la comunidad, hay que ver cuánta gente de la comunidad está haciendo esos trabajos. Y generalmente la mejor manera de trabajar es haciendo alianzas. Y piensen en la colaboración, pero también cuando se están posicionando, si se están poniendo en competencia directa con alguien más, probablemente no va a ser la mejor manera de trabajar en su comunidad. Por favor, piénsenlo. Entonces, pasando a la siguiente diapositiva. Hemos estado estudiando la parte de servicios nada más, los servicios que uno va a suministrar cuando ya esté operando. Veamos la otra parte, que es lo que va a ser necesario para tener un banco de alimentos exitosos. A menudo hablamos de las 3 Fs, por lo menos en inglés: fondos, alimentos y amigos. Comencemos con el más importante de esto, que son fondos, el dinero. Ninguna organización, ya sea con fines de lucro o sin fines de lucro, va a durar si no hay dinero. Entonces, hay que pensarlo. Bueno, ¿de dónde va a provenir este dinero? El capital semilla, el capital inicial para el arranque, luego los gastos de capital, los CAPEX y los OPEX, los gastos operativos. Hace falta capital para adquirir infraestructura, ya sea almacén, espacio de almacenamiento de depósito, ya sea que sea rentado o comprado, y hace falta dinero. Hace falta vehículos, hace falta mantener una cadena de frío, instalaciones con control de temperatura, vehículos con control de temperatura. Preparar los programas va a hacer dinero, los gastos, va a hacer falta dinero para eso, los gastos operativos, hay que pagar al personal, mantenimiento y combustible para los vehículos. Entonces, ¿de dónde va a provenir este dinero? ¿Cuál es el entorno de beneficencia en su país, la cultura de donaciones? Hay grupos de personas adineradas que ejercen la filantropía. En algunos países hay organizaciones, está bien establecido eso. Por ejemplo, la responsabilidad social corporativa, las compañías están acostumbradas a dar dinero, qué programas ofrecen para esto, cómo se hace para tener acceso a esos programas. Hay fuentes internacionales de fondos, agencias internacionales que a lo mejor podrían donar dinero en su país. Otra pregunta, otra duda más grande aún, es: ¿vamos a cobrarles a las agencias que reciben el alimento? No los individuos, pero las agencias, mayor las entidades benéficas a las que uno le está suministrando el alimento. Y esto hay que verlo. Bueno, siguiente diapositiva. Y vamos a hablar de los alimentos. Vean, en el título es Banco de Alimentos. Si no hay alimentos, el Banco de Alimentos no va a alimentar a nadie, no va a tener ningún impacto. Entonces, ¿cómo se va a obtener este alimento? Chris mencionó en la definición del Banco de Alimentos que la mayoría de los alimentos son donados. Son alimentos que por una gran variedad de razones
ya es un excedente y no se puede vender. Entonces, hay que pensar en llegar a conocer la cadena de alimentos en su país, comenzando con el sector agrícola, las grandes granjas comerciales, los pequeños productores y todo en todo este espectro. Los fabricantes, procesadores de alimentos, los distribuidores, mercados minoristas, los servicios de alimentación, cantinas, bares, restaurantes, hoteles. Entonces, ver cómo es toda esta cadena de alimentación. Ver si el país en el que trabajan es un exportador neto, un importador neto, si hay excedentes, es una oportunidad de rescatarlo. Entonces, ¿cómo funciona la logística, la distribución? ¿Cuáles son las grandes compañías logísticas? Los operadores de depósitos, que generalmente son las mismas compañías. Eso puede ser una oportunidad. También hay que conocer el mercado secundario. ¿Qué pasa con los alimentos excedentes si uno no está ahí para recolectarlo? Está siendo desechado en un relleno sanitario, un tiradero de basura, eh, o vuelve al sector agrícola para alimentar ganado, o se utiliza para producir combustible, se le paga a la gente que se lleva ese excedente. Cuando uno habla con las compañías hay que ver cuáles son las opciones y cómo uno encaja dentro de esas opciones para presentar un caso convincente. En la GFN tenemos muchos recursos para mostrarles cómo pueden obtener estos alimentos. La tercera F en inglés era amigos, friends, y entonces necesitamos voluntarios, esos son los amigos principalmente, aunque necesitamos personal pagado también. Y los voluntarios son realmente la espina dorsal de cualquier banco de alimentos. Entonces, ¿cuál es la cultura del trabajo voluntario en sus países? ¿Existe o no? ¿Qué programas voluntarios funcionan bien? ¿Por qué la gente quiere ir a ofrecerse voluntariamente a trabajar en una organización o no? ¿Cómo se logra que sigan volviendo a hacerlo? ¿Cuáles son los servicios profesionales aparte que vamos a necesitar? Y podemos conseguirlos tal vez gratis por voluntarios en toda la cadena de suministro, cosas que podemos obtener a través de voluntarios. La siguiente diapositiva vamos a hablar de otros componentes. Son las cuestiones reglamentarias y legales que pueden ser bastante complejas. Por supuesto, hay que actuar de acuerdo con la ley, siguiendo las reglamentaciones y, por supuesto, hay que conocerlas. Entonces, primero, cómo y dónde registrarse como organización caritativa, organización sin fines de lucro, cómo es este proceso, qué es lo que hay que suministrar, cuánto tarda ese proceso. En muchos países ese proceso puede tardar mucho tiempo y hay que factorear eso en la planificación. Es muy improbable que alguien done algo hasta que uno esté registrado como organización oficial sin fines de lucro. Entonces, y luego para mantener ese estatus, ¿qué es lo que hay que ofrecer año tras año? Declaraciones de impuestos. También van a estar manejando, transportando, manipulando, transportando, distribuyendo alimentos. ¿Qué permisos o licencias especiales hacen falta para hacer esto? ¿Dónde se las obtiene? ¿Quiénes son las entidades regulatorias, los organismos que se ocupan de la higiene alimentaria, la inocuidad de los alimentos en su país? Aun si no necesitan esa certificación por ley, les recomendaría enfáticamente que la obtengan, porque eso va a ayudar cuando hagan los contactos con las compañías productoras de alimentos más adelante. Otra cosa, pueden recibir dinero del exterior. Si identifican que estos fondos van a provenir, o muchos fondos van a provenir del exterior, ¿cómo se ingresa ese dinero al país? Puede haber una necesidad de papeleo, permisos y demás. Chris lo mencionó y creo que es algo que deben considerar. Entonces, finalmente, para concluir con la última diapositiva aquí,
En esta fase de evaluación, este documento con la información que contiene los va a llevar a un punto de tomar la decisión de si proceder o no. Van a pensar, sí, bueno, podemos hacer esto, el entorno es propicio, o a lo mejor ya piensan, esto no va a funcionar, hay que considerar otros planes. Pero si la información que han recolectado, compilado en esta etapa de evaluación, esta información va a ser muy útil para la siguiente fase, que es la planificación detallada. Toda esta información va a influenciar, va a determinar esta planificación. Ahora, con esto le paso la palabra a Chris para que hable de la parte del proceso de planificación. Thank you, Tony. Gracias, Tony. Así que, suponiendo que uno ya completó el estudio de factibilidad y los resultados son que las condiciones apoyan un banco de alimentos en la comunidad. Entonces, ¿cómo se apoya el diseño de cómo tendría que ser ese banco de alimentos? ¿Qué es lo que se necesita para lanzar las operaciones? Vamos a entonces tomar unos minutos ahora para explicarles las respuestas a esta pregunta. Así que para las siguientes diapositivas vamos a mostrarles el diseño del proceso de planeación y también los componentes que tienen que ser parte de este proceso de planificación y los resultados, lo que esto genera y cómo se utiliza esto para llegar al punto de la implementación o puesta en marcha. Así que vamos a hablar acerca de la infraestructura de planificación, a quién involucra, cómo estructuramos la planificación, cómo trabajar con toda la gente que va a estar involucrada de manera que sea útil para tener un plan de capitalización. Vamos a hablar acerca del cronograma de planificación, el plan económico o financiero que tiene que ser parte del plan de negocios y luego, como les indiqué, el plan de capitalización para que todo esto pueda hacerse. Así que, ¿quién debería sentarse a la mesa? Porque el banco de alimentos se diseña para transformarse en un activo de la comunidad y porque la ejecución con éxito de un banco de alimentos depende nuevamente de la participación de diferentes partes interesadas, de diferentes sectores de la sociedad. Es importante que el proceso de planificación sea lo más incluyente posible. Así que para llegar al punto de tratar de identificar quiénes son las personas de los diferentes segmentos de la sociedad que tienen que estar sentados a la mesa, hay que pensar acerca de qué es lo que estamos tratando de hacer. Ustedes saben cuál es el concepto de un banco de alimentos. Tienen que preguntarse algunas preguntas a ustedes mismos acerca del diseño y la ejecución de ese concepto. ¿Quién es dueño del banco de alimentos? Por supuesto, es una organización sin fines de lucro, así que realmente no tiene propietarios, no tiene dueños. Pero finalmente, con ¿a quién vamos a ofrecerle los servicios? ¿A quién le tenemos que rendir cuentas cuando ofrecemos estos servicios? Por supuesto, día a día, el personal, los voluntarios tienen que rendir cuentas a los managers al consejo directivo. ¿Y a quién tiene que responder el consejo directivo? Bueno, es a la sociedad, es a la comunidad en la que está operando el banco de alimentos. Como les mencionó Tony antes, durante su presentación, el establecer un banco de alimentos significa que uno está asumiendo un compromiso con la comunidad. Es una obligación moral de responder a la comunidad. Así que hay que pensar, cuando uno establece un banco de alimentos, uno lo tiene que pensar en todo el alcance de propiedad a nivel local que tiene. Es una organización que pertenece a la comunidad. Y eso, por supuesto, tiene que incluir a aquellos a los que sirve. Cuando uno piensa en los diferentes componentes de esta evaluación de factibilidad que Tony les acaba de describir, entonces podemos ver el marco, quiénes son las partes interesadas más allá, las que van a facilitar
la implementación, la puesta en marcha de este banco de alimentos, los que van a ayudar con la programación. Y la última pregunta es, ¿cuáles van a ser los programas para poder lograr los objetivos que ustedes están estableciendo basándose en el modelo de banco de alimentos que ustedes van a implementar? ¿Cuál es la escala? ¿Cuál es el alcance de los servicios que van a ser necesarios para poner esto en marcha? Así que en última instancia se trata de colaboración, es acerca de aprovechar o apalancar las colaboraciones, las alianzas que uno ha creado durante el proceso de planeación y después en la parte de ejecución del plan. Así que esto es simplemente para identificar algunas de las partes interesadas obvias. Uno tendría que tratar de incluir a toda esta gente en el plan de negocios, reconociendo que porque todos los que están aquí listados en el sector público, en el sector privado y a través de la sociedad civil, debido a que toda esta gente es gente que uno va a tener que pasar por instituciones para conocer a esta gente y para trabajar con ellos, para que el Banco de Alimentos pueda hacer su trabajo. Así que es importante involucrar a toda esta gente y que sean parte del proceso de planeación desde el principio, que tengan voz en cómo su disciplina en particular o su área de interés o de experiencia se puede reflejar en la programación y la administración de la organización. Así que recomendamos que ustedes hagan organicen o creen un pequeño equipo de liderazgo, un equipo principal, un núcleo que va a funcionar como administradores del proceso. Y hay que reconocer que el desarrollo del plan de negocios no es un proceso rápido. Van a haber pasado meses probablemente, a veces 6 a 8 meses, simplemente haciendo el análisis de factibilidad. Es un proceso que les acaba de escribir Tony. Y al salir de ese proceso y utilizando toda la información que ustedes recolectaron en ese proceso y información que van a seguir recogiendo a través del resto del proceso de desarrollo del plan de negocios. Así que nuevamente, no estamos hablando de unas poquitas semanas de trabajo, estamos hablando de meses de trabajo en los cuales uno se va a enfocar en una cantidad importante de disciplinas. Así que uno tiene que tener un equipo de líderes que mantiene el proceso en movimiento y partes interesadas, gente que está involucrada en la planificación y que guía este proceso para concentrarse en todos los temas clave que eh, eh, requieren cronogramas especiales y planificación. Así que ese equipo principal pueden ser 3, 4, 5, a lo mejor un par de personas más, dependiendo de las circunstancias. Serían gente que vienen de su base de partes interesadas, que son las que van a darles el color, la misión, la visión, los valores de la organización, que nos van a ayudar a crear el cronograma. Y por supuesto, siempre vamos a estar tratando de obtener un consenso, un acuerdo acerca de los diferentes aspectos de la administración, la operación, el diseño del programa y muchas veces vamos a tener discusiones detalladas y los líderes siempre van a tener que tratar de conseguir acuerdo, consenso y tienen que estar preparados para tomar la decisión y tienen que estar preparados para guiar el proceso para que vaya en esa dirección y tienen que poder manejar los recursos y establecer las alianzas, las asociaciones que necesita el equipo. Uno debería reconocer que van a haber probablemente van a haber algunos gastos que van a ser parte de la planificación. No van a ser gastos enormes, pero tenemos que reconocer que a medida que estamos creando un foro de planeación, con un equipo de planeación, con partes interesadas que trabajan con este grupo principal, simplemente el reunir a la gente probablemente va a involucrar costos. A lo mejor hay viajes,
gastos de viajes, a lo mejor van a tener que alquilar un lugar para las reuniones. Si tienen una sesión de planeación de mediodía, a lo mejor tienen que ofrecer a los participantes almuerzo. Así que todos esos son gastos pequeños, pero son gastos. Y a lo mejor van a tener gastos que tienen que ver con la investigación. Van a tener que tener investigación continua que va más allá de lo que se hizo durante el estudio de factibilidad para poder realmente determinar cómo estructurar los diferentes componentes de la administración del banco de alimentos y, aún más importante, de la base de programación del banco de alimentos, definir exactamente qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Y finalmente, como dijo Tony, es una evaluación de factibilidad que termina con un informe que se publica. Este proceso de planificación va a ser parte de un plan de capitalización y un plan de negocios. Y van a tener a lo mejor algo de gastos con eso también. Van a tener que tener alguien a lo mejor que va a tomar todas las diferentes partes, toda la información que sale de los diferentes foros, a lo mejor la información que hemos sacado de los diferentes subcomités y a lo mejor alguien va a tener que ser contratado para escribir el informe en sí y para compaginar esta información. Así que eso es un costo, no son costos enormes, pero no queremos entrar en el proceso de planeación y darnos cuenta de que sí necesitamos algo de fondos y que no tenemos fondos para pagarlo. Así que eso tiene que ser parte de la conversación de entrada. Así que, ¿cuáles son los resultados? Ya hemos hablado de cada una de estas cosas. Hay 3 resultados principales que salen de este proceso de planeación. El plan de negocios en sí, que incorpora un plan económico financiero, y luego el plan de desarrollo de los recursos o el plan de capitalización. Así que, ¿cuál es el plan de negocios? El plan de negocios es donde vamos a definir todos estos diferentes aspectos de qué es el banco de alimentos, cómo va a funcionar y qué tipo de infraestructura va a requerir, cuáles van a ser los recursos humanos que van a ser necesarios, cuál es la programación que se va a ofrecer. El plan financiero, que Tony ya les habló un poquitito de esto, como parte de la evaluación de factibilidad. Pero el plan económico financiero define cuáles son los componentes y cuánto van a costar. ¿Cuántos de estos costos van a ser costos de una sola vez, simplemente por comenzar a trabajar? ¿Y cuáles de estos costos van a ser costos continuos? Van a ser gastos operativos, costos operativos anuales, van a ser parte del presupuesto operativo. Y luego se recomienda poner en el plan de negocios no solamente el presupuesto del primer año, sino de hecho hacer costos basado en un presupuesto proyectado a 3 años. Y reconocemos que eso es difícil de hacer, especialmente cuando estamos hablando de una organización emergente. Pero hay que anticipar, es difícil anticipar lo que uno no sabe que va a pasar cuando uno llega a la fase de implementación. Es difícil realmente extrapolar de lo que uno espera que va a ser el primer año de costos. Es difícil proyectar lo que va a ser el segundo año o el tercer año, pero nuevamente lo que dijo Tony es que uno trata de explicar cuál es el caso a los auspiciantes, a los patrocinadores. Si uno quiere realmente ofrecer un panorama general y uno tiene que mejorar la capacidad propia de presentar el caso posible y presentar esto a aquella gente que nos va a poder dar recursos para trabajar. Sí tenemos ejemplos materiales de muestra con la planeación de presupuesto para darles una idea del tipo de puntos o costos que tienen que contemplar, costos de recursos humanos, de operaciones en general. Podemos darles estos ejemplos de presupuestos para que los tengan. Están incluidos en nuestro toolkit de planeación de negocios. Vamos a hablar de los toolkits en un momento también. Y
El tercer resultado es el plan de capitalización. Así que una vez que sabemos qué es lo que vamos a necesitar para poder poner en marcha las operaciones, ¿cómo hacemos entonces para obtener esos recursos? Y vamos a estar, no sé, tratando de conseguir capital, a lo mejor donaciones o servicios en especie. A lo mejor vamos a tratar de proyectar no solamente un año, sino un par de años, no solamente el primer año, cómo vamos a generar los recursos. Obviamente uno no tiene que armar una base de apoyo de 3 años. Uno no quiere tener todos los fondos para 3 años en el banco, eso no es necesario, pero tenemos que poder anticiparlo, tenemos que pensarlo, tenemos que planearlo, tenemos que tener el plan listo de cómo vamos a seguir consiguiendo los recursos necesarios a medida que abrimos y estabilizamos las operaciones y para poder llevarlas a escala en el segundo año, el tercer año. Siguiente diapositiva, por favor. Esto es, prácticamente ya hemos hablado de todo esto. Ahora que ya hemos recorrido el proceso de evaluar la factibilidad y preparar un plan de capitalización, bueno, una de sus preguntas en este momento probablemente es cómo puede ayudarme la GFN con todo esto. Para responder esta pregunta, lo traemos nuevamente a Doug O'Brien. Después de que hable Doug sobre cómo la GFN puede ser útil, vamos a escuchar a Astrid Paramida, CEO y cofundadora de Food Cycle en Indonesia. Nos va a hablar de cómo se estableció Food Cycle y cómo la GFN ayudó a acelerar el desarrollo de su organización. Doug, te paso la palabra. Gracias, Chris. Ahora que hemos hablado de la planificación, las consideraciones que hay que tener, voy a hablarles de cómo puede ayudarlos la GFN en este proceso. La GFN ofrece una cantidad de recursos para ayudar en la creación de un banco de alimentos. Estos recursos incluyen cajas de herramientas o toolkits que los guían a través de todos los procesos, planificación, preparación, asistencia técnica, que se hace a través de correo electrónico, telefónicamente o por Zoom. Y esto significa, debido a las restricciones de viaje mundial, se debe hacer así. Y bueno, también hay una presentación de miembros de la GFN que puede compartir las mejores experiencias y prácticas y una presentación también de nuestros aliados corporativos globales. Ahora, para hablar de cómo funciona la GFN con los bancos, quiero presentarles a Astrid Paramida de Food Cycle Indonesia, como mencionó Chris, cofundadora y CEO, directora ejecutiva de Food Cycle. Food Cycle es uno de los miembros más recientes en el sureste asiático, miembro de la GFN, y en estos últimos 2 años, Food Cycle ha mostrado un crecimiento increíble y un enorme impacto comunitario. Astrid, ¿nos puedes hablar sobre la experiencia de desarrollar un nuevo o crear un nuevo banco de alimentos en tu contexto? Sí, gracias, Doug, por la presentación. Hola a todos, mi nombre es Astrid Paramita de Food Cycle Indonesia. Les voy a hablar un poco sobre nuestra organización y somos nuevos. Comenzamos en noviembre del 2017 haciendo colectas de comida, recogiendo alimentos de partes interesadas. Recogimos en el primer año 3 toneladas de alimentos. Hubo una buena exposición en los medios. Comenzamos a recoger pan de las panaderías y nos dimos cuenta que había mucho más que podíamos hacer. Muchos alimentos estaban desperdiciando en muchas fuentes y al mismo tiempo mucha gente no tenía acceso a alimentos. Para poder lograr llegar a escala y expandir, como han mencionado Chris y Doug, para eso necesitamos recursos, un espacio, gente que haga el trabajo, etcétera. En el 2019 nos dimos cuenta que existía una organización, la Global Food Banking Network, o la red global de bancos de alimentos, que se especializa en ayudar a estos bancos. Los conectamos
nos conectamos con ellos para pedirles ayuda. Uno de los directores, Craig, vino en el 2019. Nos pasamos 12 horas hablando sobre nuestra organización y pasamos a formar parte del proceso de incubación de bancos de alimentos en Asia. Obtuvimos los fondos iniciales de GFN para iniciar con el Banco de Alimentos en Yakarta. Ese dinero nos permitió rentar un depósito y recibir donaciones de fabricantes, distribuidores de alimentos y supermercados. Y no solamente dinero, la GFN nos ayudó con conocimiento, con consejos, asesoría y apoyo. Su experiencia con otros bancos a nivel mundial ha sido invalorable. El último año distribuimos más de 206 toneladas de alimentos a más de 27.000 personas a través de más de 50 agencias o las que llamamos organizaciones de frente. Y esto no hubiera sido posible sin el apoyo de la GFN. Thank you, Astrid. We appreciate your comments. Gracias, Astrid. Agradecemos tus comentarios. En este momento pasamos a responder preguntas y comentarios del público. Hemos visto que una cantidad de comentarios en la casilla de preguntas y respuestas. Hay un botón para hacer esto al pie de la pantalla. Si tienen alguna pregunta que quieren hacer, por favor pónganla en la casilla de preguntas y respuestas. Vamos a tratar de responder la mayor cantidad posible. La primera pregunta que tenemos es si es posible que cualquiera se transforme en miembro de la red global de GFN y si hay que pagar para ser miembro, si nos pueden hablar de cuáles son los términos, condiciones. Bueno, para hacerse miembro de GFN, este es un proceso que tarda un tiempo. Anthony hizo referencia en sus comentarios a la certificación de GFN, que es el paso que hay que tomar para hacerse miembro de esta red de GFN. Para ser certificado, para certificarse por la GFN, su administración, sus operaciones tienen que cumplir con una cantidad de estándares de bancos de alimentos a nivel mundial. Los toolkits o conjuntos de herramientas, cajas de herramientas a las que hizo referencia Doug, tenemos una serie de toolkits titulados Creación de un banco de alimentos. Hay 6 diferentes que contemplan diferentes aspectos del proceso de planificación, la evaluación de factibilidad o viabilidad, el desarrollo de un plan de negocios, capitalización y preparación para las operaciones e implementación. El primer toolkit habla del concepto del Banco de Alimentos y el rol que juega la GFN. Como apéndice en ese primer toolkit hay un documento que que llamamos criterios de participación, criterios de membresía, y esto define los estándares necesarios para un banco de alimentos para poder obtener la certificación de GFN. La mayor parte de ustedes están en esta sesión porque están comenzando el proceso de crear un banco de alimentos o muy recientemente se han establecido como bancos de alimentos y están comenzando a operar. Entonces, para ustedes, típicamente es un proceso de 2 a 3 años de evolución de la operación, la administración, para llegar al punto en que pueden cumplir con los estándares para membresía en la GFN. La GFN va a trabajar con ustedes para que puedan avanzar en ese proceso de llegar a cumplir con esos estándares. No hay una tarifa que hay que pagar para obtener el apoyo de la GFN. No les cobramos para recibir asistencia técnica o guía de nuestra parte, ni les cobramos tampoco una tarifa de membresía.
Una vez que son miembros certificados de GFN, no hay ninguna arancel, ninguna tarifa a pagar por participar en la red. Entonces, cuando concluyamos con la sesión de hoy, más adelante, el día de hoy, en nuestra zona horaria, van a recibir un correo electrónico de nuestra parte que incluye diferentes enlaces. Un enlace va a ser para la grabación de esta sesión, otro enlace para tener acceso a los conjuntos de herramientas o toolkits que mencioné. Y ahí están listados también en esos toolkits los requisitos de certificación de la GFN. Tenemos otra pregunta. ¿Qué tipo de recursos directos puede ofrecer GFN para ayudar a establecer bancos de alimentos en la comunidad? Desafortunadamente, COVID impide nuestra capacidad de viajar. Esperamos que a medida que se logra vacunar a más gente en el mundo, vamos a ver la luz al final del túnel y vamos a poder eliminar estas restricciones de viaje. Pero mientras tanto, la GFN, dependiendo de dónde estén ustedes ubicados en el mundo, puede haber bancos de alimentos a lo mejor que están relativamente cerca o en la región, y GFN puede conectarlos, ponerlos en comunicación para que reciban asistencia técnica y algún mentoreo de un banco de alimentos hermano, y a lo mejor también el personal de GFN, nuestro equipo de campo, se va a concentrar en ofrecerles asistencia técnica a lo largo de esta travesía, dependiendo del nivel de desarrollo en el que estén. Si todavía están en la fase de planificación o aún preplanificación, están simplemente considerando el concepto y tratando de preparar un plan, vamos a trabajar con ustedes a través de la guía que ofrece la serie de toolkits que tenemos, a través de llamadas telefónicas o de Zoom, correo electrónico, y dándoles materiales de muestra, formularios, documentos que los van a ayudar a considerar su plan y llegar al punto de operar. Una vez que estén funcionando, los ayudaríamos a evaluar estas operaciones, reconociendo que las cosas nunca funcionan como uno las planea, algo siempre falla, y los vamos a ayudar a enfrentar cualquier obstáculo o fallo relativo al plan haya sufrido, y para que no reaccionen de manera exagerada tratando de reparar alguna función al tiempo que tenemos un efecto negativo sobre otra función. Una vez que podamos viajar nuevamente, nuestra esperanza es poder ir al país y ayudar ya dando asesoría y asistencia técnica en persona, cara a cara, para que puedan llegar a cumplir con los criterios de certificación, para que puedan pasar a ser miembros certificados ya de la red. Hay una pregunta del Banco de Alimentos de Yemen. Yemen tiene tierras agrícolas, pero muchos productos como las zanahorias, tomates, plátanos, bananas, se desperdician. ¿Cómo puede ayudar el Banco de Alimentos a impedir que se desperdicien? Bueno, muchos bancos de alimentos han comenzado a establecer relaciones directas con los productores, los granjeros, los sitios, los mercados de empaque, para tratar de minimizar el desperdicio post cosecha y para poder adquirir productos que por un motivo u otro no está llegando al mercado típico a través de la distribución a mercados minoristas. Entonces, la GFN misma está
investigando en este momento. Tiene un proyecto de piloto para tratar de lograr esta conexión entre bancos de alimentos y los pequeños productores agrícolas, en particular pequeños granjeros. Esperamos poder comenzar este proceso, este programa piloto más adelante este año, pero aún fuera de esto, los bancos de alimentos ya en una cantidad de países han establecido protocolos y procesos muy exitosos para trabajar colaborativamente con granjeros, con sitios de Pakistán, recuperando ya cantidades significativas de productos frescos. Podemos basarnos en el éxito que han tenido estos bancos para ofrecer asistencia en Yemen y en otros sitios. Tenemos un comentario de una persona sobre la información sobre la situación nutricional del país es importante. Me gustaría que se explorara no solamente el hambre, sino también el acceso a alimentos nutritivos. Estamos totalmente de acuerdo con esto. Es tan importante este enfoque en el valor nutritivo de los productos donados, tan importante como enfocarse en el producto donado en general, la cantidad de productos donados. En muchos países, la cuestión no es solamente llevar las calorías a la gente, pero debido a la severidad de la malnutrición, las implicaciones de la desnutrición también, tratar de asegurarse que estamos mejorando esta mezcla nutricional y la disponibilidad de producto que podamos llevarle a estos clientes atendidos por las agencias que reciben productos del Banco de Alimentos. Y eso debería ser parte de su programa, diseñar estos programas. Tengo una pregunta acá que me gustaría preguntarle a Doug o Lisa, de hecho, que la responda, porque pienso que ellos conocen más la relación directa de lo que la conozco yo. La pregunta es, ¿tenemos experiencia de una compañía de logísticas con la que podamos colaborar? Y si tenemos un colaborador global, Brambles, a lo mejor los conocen, que tenemos una colaboración global, la comenzamos hace varios años. No sé si Lisa o Doug, si les puedo pedir a alguno de ustedes que a lo mejor expliquen cuál es esa asociación con ellos. Doug, gracias. Sí, tenemos una asociación con CHAP que nos ayuda con algunos de los bancos de alimentos. Aparte, hay empresas de logística en los diferentes países que trabajan directamente con el banco de alimentos. Así que lo que hace GFN en casos como este es que nosotros identificamos con ustedes, si es que hay disponible, o un socio global como CHAP o un socio en país que pueda ofrecer este tipo de servicios. En general, esto es un estadio de transición porque los bancos de alimentos normalmente comienzan a operar su propia logística en algún momento durante su desarrollo, pero en los estadios tempranos, cuando comienza un banco de alimentos, en general es útil tener una empresa de logística, conseguir cuando uno está tratando de conseguir los recursos, los alimentos y demás, pero esto es algo que tenemos que ver cada caso en particular. Les podemos dar información y queremos facilitar la manera en que sea más lógico para el proceso de ustedes de evolución. Muy bien, muchísimas gracias, Doug. Y yo puedo contarles que hay una compañía como Brambles que realmente nos ha ayudado en dos cosas, a dos niveles separados. Una manera en que ellos pueden ser muy útiles es que ellos pueden venir y hacer una revisión de las operaciones en el almacén, por ejemplo, y darnos consejos muy sólidos acerca de cómo mejorar, por ejemplo, el flujo de tráfico a través de las instalaciones, cómo usar el equipo,
La segunda manera en que ellos nos pueden ayudar es porque por el tipo de negocio que hacen ellos. Ellos tienen paletas, tienen equipo que los bancos pueden utilizar en depósitos o almacenes de alimentos. Así que de esa manera se puede crear colaboraciones con los bancos de alimentos locales para utilizar algunos de esos recursos disponibles a un costo muy bajo, muy descontado o a veces sin costo. Así que realmente, si hay una necesidad específica, como dice Doug, nos tienen que hacer saber y nosotros podemos ayudarlos de un par de maneras diferentes. Hay una pregunta acerca de si hay una fecha específica para comenzar con las sesiones de mentoreo. No, no hay una fecha específica. Sí, después de haber participado en estas sesiones de hoy, ustedes les gustaría que GFN trabaje con ustedes para ayudarlos durante el proceso de planificación. Les pediríamos en ese caso que nos envíen un correo electrónico. La dirección de correo electrónico va a estar en el correo que les vamos a enviar después con los enlaces a la grabación y con los toolkits. Les voy a dar ahora la dirección. Es newfoodbankteam@foodbanking.org. Nuevamente, va a estar en el correo electrónico, lo van a recibir después. Nos envían un correo electrónico a esa dirección, vamos a responder enviándoles a ustedes un cuestionario para recolectar más información acerca de ustedes y del estatus, de dónde están en el proceso de planificación y de operaciones. Y si ustedes ya están en operaciones, les vamos a hacer un número de preguntas acerca del tipo de operaciones y la escala de estas operaciones. Y una vez que nos responden y nos dan el cuestionario, eso inmediatamente se sigue con un correo de seguimiento. Vamos a programar entonces una llamada de Zoom para obtener información adicional, para clarificar cualquier tipo de dudas que tengamos acerca del cuestionario. Y finalmente vamos a comenzar a trabajar en el plan de trabajo con ustedes para poder proceder y ver cuáles son los factores específicos, cuáles son los términos para seguir apoyándolos. Hay una pregunta de Guinea-Bissau que si tenemos una oficina cerca de Guinea-Bissau de GFN y de la manera en que se lee la pregunta daría la impresión de que quiere saber si tenemos una oficina en país. No, no tenemos una oficina en el continente africano. Pero sí tenemos servicios dedicados, obviamente, para apoyar el desarrollo de los bancos de alimentos en los bancos de alimentos que ya existen en el continente. Así que podemos después ponernos en contacto con ustedes, como les acabo de sugerir en respuesta a la pregunta anterior. Una pregunta acerca de los toolkits y si tienen modelos estándares de los procesos o si tienen guías detalladas para cada paso de desarrollo. Los toolkits que se concentran en la evaluación de factibilidad, el proceso de la planificación del plan de negocios, sí tienen guías recomendadas de cómo crear los diferentes capítulos, por así decir, que se requieren para poder crear un plan exhaustivo. Creo que eso es lo que me está preguntando. Tenemos también, por supuesto, ejemplos de planes de negocios y les podemos poner esos a disposición también para que tengan una idea de cómo se ve el producto final una vez que está hecho, mientras están en el proceso de crear su propio plan de negocios. Veo que mi colega David ha escrito en la ventana de chat
para que todos los participantes y los asistentes vean la dirección de correo electrónico a la que tienen que escribir para comenzar el proceso con GFN. Ahí está, newfoodbankteam@foodbanking.org. La siguiente pregunta que tenemos: en Mozambique hay muchísimos problemas y muchísimos alimentos que vienen por temporadas. ¿Qué es lo que se puede hacer en las plantas de procesamiento? Hay algunos bancos de alimentos que han decidido establecer programas para extender la vida útil digamos, o la duración de los productos frescos. En un caso, por ejemplo, uno de los bancos de alimentos tiene volúmenes enormes de tomates y lo que hacen es procesar los tomates, los convierten en salsa de tomate. En otra situación hay, por ejemplo, un banco de alimentos que hace algo parecido, envasan, enlatan diferentes productos. No es que hacen un proceso elaborado, sino que pueden poner, enlatar, por ejemplo, fruta. Así que creo que eso es algo viable, factible. Los bancos de alimentos pueden hacer esto. No les sugiero que esa es la dirección que tiene que tomar un nuevo banco de alimentos, simplemente porque es un proceso complejo y es un proceso costoso. Pero si ustedes quieren seriamente establecer su banco de alimentos, les recomendaría que hagan esto primero, establezcan el banco de alimentos, lancen el banco de alimentos, pónganlo en marcha, prueben el concepto, por así decir. Después de eso, pueden empezar a crear una operación sostenible que se pueda llevar a escala, y una vez que tengan esto, en ese momento pueden comenzar con la programación ancilar, como por ejemplo procesos para productos agrícolas o otras funciones que se considerarían no básicas. Pero no quisiera desalentarlos, no les digo que no lo hagan, pero me gustaría simplemente sugerirles que esperen. Si uno pone demasiadas cosas para hacer de entrada, para poder poner en marcha las operaciones del banco de alimentos, esto hace que sea mucho más difícil generalizar y establecer la base de recursos que van a necesitar para sostener la operación de aquí en más. Así que hay esto tiene que ver con la misión de ustedes. Así que primero que nada yo me ocuparía de lanzar el banco de alimentos. Eso primero. Y después de eso pueden comenzar a trabajar en los programas o la programación adicional. Muy bien. Parece como que esa fue la última pregunta que teníamos. Así que ahora entonces vamos a decirles que parece que estamos ya al final de la sesión. Me gustaría agradecerles a todos los ponentes por ser parte de esta presentación. Chris, sí, dime. Perdón, es Lisa. Si pudieras hablar un minutito acerca de cuándo los bancos de alimentos califican para recibir financiación de GFN, ¿cómo es el proceso? Claro, claro, sí. GFN sí tiene fondos disponibles para una cantidad de subsidios diferentes que nosotros podemos llevar a los bancos de alimentos de nuestra red. Hay una cantidad de factores que se tienen que considerar, condiciones que se tienen que cumplir para que nosotros podamos entregar estos fondos para diferentes propósitos. Primero que nada, simplemente por ley en los Estados Unidos, porque GFN es una organización no gubernamental basada en los Estados Unidos, tenemos que seguir las leyes de los Estados Unidos con respecto al movimiento de fondos para sacar fondos de los Estados Unidos a entidades en el exterior. Así que
se requiere por ley que tenemos que seguir un proceso muy extenso, muy exhaustivo de diligencia debida para establecer la credibilidad de las organizaciones a las que nosotros ofrecemos fondos, y hay una responsabilidad de justificar los gastos, de asegurarnos de que los fondos se utilizan para el propósito para el que se los envió. Hay requisitos para poder demostrar eso y para ofrecer evidencia de que los fondos se utilizaron para los propósitos que habían sido predeterminados. Hay una cantidad de pasos que tenemos que seguir, pero aún antes de llegar a ese punto, GFN tiene que haber establecido que la organización que está solicitando los fondos o a la que estamos interesados en ofrecer fondos, tenemos que establecer que es un banco de alimentos que fue creado para ofrecer servicios de bancos de alimentos a su comunidad, que ha establecido la credibilidad programática que se requiere para asegurarnos de que los fondos se van a usar para la promoción de los servicios de un banco de alimentos, y con el propósito de aumentar la capacidad y extender la capacidad de ofrecer sus servicios. Durante el último año hemos ofrecido una cantidad importante de dinero a diferentes bancos de alimentos en docenas de países para sostener los esfuerzos ante el aumento sin precedentes de necesidad que causó el COVID. Y aparte de ese tipo de fondos, también tenemos fondos que se concentran en capacitación, así que también puede haber obtener vehículos o mejorar, por ejemplo, las instalaciones, los almacenes, contratar personal para la ejecución de los programas, y fondos que tienen que ver con ofrecer los servicios, ofrecer el programa. Una nueva organización con la que estamos trabajando para hacer la planificación y, en última instancia, para implementación de las operaciones. Probablemente estas nuevas organizaciones no recibirían los fondos de entrada. La disponibilidad de esos fondos vendría después, una vez que se han lanzado, se han puesto en marcha las operaciones y ya se ha demostrado la efectividad y la credibilidad. No sé si me estoy olvidando de algo, Lisa. No, nada más. Gracias, Chris. Nuevamente, gracias a todos por tomarse el tiempo para participar en la sesión de hoy. Busquen el correo electrónico, les va a llegar pronto con los enlaces a los diferentes recursos, y pónganse en contacto con nosotros si quieren hablar sobre la participación en la GFN. Y quiero señalar, como tenemos acá en la pantalla, que el participar en esta sesión o el uso de nuestros toolkits o otros recursos de capacitación no constituye una promesa de participación de la GFN en su actividad, y no le da un permiso abierto para editar o utilizar de otra manera nuestros materiales. Ese tipo de cosas siempre tenemos que mostrar estos libramientos de responsabilidad legales y ese tipo de cosas. Entonces, nuevamente, este tipo de información está incorporada ya en los juegos de herramientas o toolkits que van a recibir nosotros. Quiero reconocer a nuestros generosos auspiciantes del Instituto de Liderazgo de la GFN, incluye a nuestros socios General Mills, HEB, Brambles, Cargill, la Fundación Dale Piper, la Fundación Lala y Ingredient. El enlace para la grabación y el enlace a los toolkits
y la dirección de correo electrónico van a estar dentro del correo electrónico que les va a llegar un poco más adelante el día de hoy. Y esperamos poder continuar trabajando o conectándonos con ustedes después que nos contacten por correo electrónico. Muchas gracias.